La historia real del bar sangriento de Texas, una carretera polvorienta en el sur de Texas, un bar aislado, un estanque con hambre. Aquí comienza una historia tan grotesca como fascinante. La leyenda de Joe Ball, un veterano de guerra convertido en empresario local que escondía un oscuro secreto tras la barra de su negocio. Se decía que alimentaba a sus mascotas con carne humana. ¿Mito o macabra realidad? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, es un recorrido por los rincones más siniestros de la mente humana y por uno de los crímenes más escalofriantes y poco conocidos de la historia de Estados Unidos. Elmendorf, Texas, 1896. Joe Ball nació en un pequeño pueblo cerca de San Antonio, en una comunidad marcada por la pobreza, el trabajo duro y la ley del silencio. Su familia tenía reputación de ser estricta, trabajadora y profundamente conservadora. Desde niño, Joe mostró una actitud ruda, callada y dominante. No era sociable, pero tampoco era alguien que se metiera en problemas. Todavía, cuando cumplió los 20 años, la Primera Guerra Mundial lo reclamó. Ball se enlistó en el ejército y fue enviado al frente europeo. Fue allí donde, según varios rumores posteriores, desarrolló una fascinación con la muerte. Algunos veteranos afirmaban que le gustaba coleccionar trofeos, como dedos o dientes enemigos. Otros decían que disfrutaba matando más de lo que era normal. Aunque ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente, algo cambió en él. Cuando regresó a Texas, Joe Ball no era el mismo joven que había partido. Era más frío, más solitario y más peligroso. A finales de los años 20, Joe decidió abrir un bar en Elmendorf. Era la época de la ley seca, pero eso no detuvo su emprendimiento. Su bar se volvió un punto de encuentro para hombres que buscaban licor ilegal, apuestas y compañía femenina. Pero lo que realmente hizo famoso al local fue algo muy peculiar. Joe construyó un pequeño estanque de concreto detrás del bar, donde criaba cocodrilos. Sí, cocodrilos. La gente venía no solo por el alcohol, sino también para ver cómo Joe alimentaba a sus feroces reptiles. Les arrojaba trozos de carne, a veces con tanta violencia que salpicaba sangre. Dicen que son más rápidos que una bala cuando tienen hambre, solía bromear, mientras los clientes aplaudían. Algunos testigos aseguraron que arrojaba animales vivos. Otros, más tarde, dirían que lo que lanzaba eran partes humanas, pero nadie en ese momento se atrevía a preguntar demasiado. Joe era respetado y temido. Durante los años 30, varias mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en Elmendorf. Todas tenían algo en común. Habían trabajado o tenido algún vínculo con el bar de Joe Ball. Meseras, camareras, novias ocasionales. Entre las desaparecidas estaban Hazel Brown, una camarera rubia que había discutido con Joe días antes de su desaparición. Desi Schultz, una joven de la que Joe se había encariñado. Minnie Gotthard, una clienta frecuente que había sido vista por última vez en el estacionamiento del bar. Las autoridades no tomaban demasiado en serio las denuncias y los testigos eran escasos. Joe, mientras tanto, seguía alimentando a sus cocodrilos, sonriendo en la barra como si nada sucediera. Un día, un vagabundo borracho le confesó a un cliente habitual del bar: vi cómo tiraba un brazo. Te juro por Dios, un brazo humano. El rumor se esparció rápido. La policía decidió intervenir, pero se encontró con la misma resistencia de siempre. Falta de pruebas, testigos poco fiables y un Joe Ball que no se inmutaba ante los interrogatorios. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una joven llamada Julia Turner desapareció. Y su familia, a diferencia de otras, tenía poder e influencia. La presión pública comenzó a crecer y el caso llegó a oídos de los Texas Rangers. Los Rangers no eran policías locales, eran los duros del estado y no tenían intención de dejar a Joe escapar. Para entonces, Joe tenía un empleado de confianza, Clifford Wheeler. Era su ayudante, su hombre de confianza y también su cómplice. Bajo presión, Wheeler terminó quebrándose. Confesó que Joe había asesinado a varias mujeres, que algunas las había enterrado, pero a otras las había cortado en pedazos y alimentado a los cocodrilos. Incluso llevó a los Rangers a donde estaban algunos restos, huesos enterrados en la propiedad, aún con marcas de cuchillo. Wheeler declaró: Joe decía que los cocodrilos eran la mejor forma de desaparecer un cuerpo. No dejan nada, ni huesos. En septiembre de 1938, los Rangers fueron a arrestar a Joe Ball en otro bar que había abierto en San Antonio. Joe los vio entrar.
sabía por qué estaban ahí. Calmadamente se excusó, fue hacia la parte trasera, abrió una caja registradora y sacó un revólver. Frente a los empleados y clientes, sin una palabra, se disparó en el corazón. Murió al instante. Los Rangers nunca pudieron interrogarlo. Nunca se supo cuántas mujeres asesinó realmente. La cifra oficial varía según las fuentes, entre 5 y 20 mujeres. Pero lo cierto es que muchas nunca fueron encontradas y otras fueron identificadas solo por huesos parciales o pertenencias. Los cocodrilos fueron capturados por las autoridades, fueron enviados a un zoológico donde vivieron por muchos años. El estanque fue vaciado. En el lodo se encontraron objetos, anillos, pendientes, trozos de ropa y dientes humanos. Joe Ball se convirtió en leyenda. En algunos bares de Texas todavía se cuentan historias sobre el carnicero de mujeres, ese hombre frío que detrás de la barra escondía un apetito monstruoso. A día de hoy, el caso de Joe Ball sigue siendo uno de los más escalofriantes de la historia criminal de EEU. Su figura ha inspirado libros, películas y canciones. Fue incluso parte de las influencias para el personaje de Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre. Pero más allá del folclore tejano quedan las víctimas, mujeres olvidadas, sin justicia plena, y un hombre que se escondía a plena vista sirviendo tragos, mientras alimentaba a sus cocodrilos con carne humana. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible.